Bienvenidos a la segunda temporada de Produce Champion, el podcast Cosecha 2024-2025, donde continuamos la conversación acerca de frutas, verduras, la gente que lo produce y las familias que lo consumen. Esperemos disfrutes este próximo episodio. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Produce Champion en español en esta segunda temporada 2024-2025, la cosecha. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener a Marco de Imalinks, pero también como cada semana vamos a tener a Nate, el Produce Champion, para aprender mucho más sobre el mundo de Produce. Así que voy a dejar el lugar a Nate para poder conversar y poder aprender de la vida de Marcos y lo que tiene para poder sumar en el mundo de Produce. Adelante, Nate. Para los que no te conocen, Marco Albarrán de Imalinks, tenemos ya, traba de contar cuántos años ya nos conocemos, pero más de 10, digamos. Más de como 15 años, yo creo, desde 2008, 2009, por ahí nos conocemos, Nate. Marco, a ti te conocí aquí, de hecho en Washington, veniste con un grupo, creo que fue de USATA, un grupo gubernamental, y diste una presentación acerca de hacer negocios con México, y pues yo sé que ustedes y Imalinks hacen como marketing. Platícanos un poquito la clase de cliente que manejan y qué es lo que ustedes hacen. Claro, gracias, Nate. Bueno, nosotros somos una consultora de desarrollo de negocios para América Latina, enfocada en alimentos y bebidas. La compañía empezó hace 20 años, Inés Masayac la empezó hace 20 años, como una Produce Marketing Firm, y poco a poco fuimos expandiéndonos. Yo me integré 2 años después y hacíamos estudios de mercado por un lado o análisis de logística y factibilidad, cosas muy técnicas, pero también al tiempo nos pedían marketing, entonces fuimos integrándolas. En algún tiempo fuimos una consultora de desarrollo de negocios y servicios de mercadotecnia, y ya después lo integramos como go-to-market, porque era todo lo que involucraba traer un producto a Latinoamérica, y nos expandimos de Produce a otras categorías, y además también tenemos operación en 8 países. Wow. Entonces sí, trabajamos con productores, con cooperativas grandes como Sespri de Nueva Zelanda, trabajamos con asociaciones de productores como Idaho Potato Commission o California Raisins o California Milk, que son lácteos, y también trabajamos con asociaciones agrocomerciales que reciben fondos de Estados Unidos como puede ser WUSATA, que es el Western US Agricultural Trade Association, que engloba a todos los estados del oeste, pero también trabajamos con SUSTA, que es el sur. Entonces, la compañía trabaja con 28 estados de Estados Unidos y con 6 diferentes industrias, desde produce hasta vino. Entonces, nos da mucha perspectiva, pero mucho trabajo, y sí, jack of all trades. Qué bien. Pues es interesante, ¿no? Cómo todo lo que involucra en la venta, tú sabes que yo estoy enfocado en produce. Sí, claro. Abarcan un poquito más, creo que eso les ayuda a tener más, vamos a decir, visibilidad en lo que está pasando en los mercados. Y me interesa que compartas con nosotros un poquito de cómo cómo pensar como productor para introducir un producto a mercado. Vemos mucho que, especialmente de otros países, nomás casi nomás se avientan, ¿no? Vamos a mandarlo y a ver qué pasa. Pero realmente siempre enfocamos en el concepto de hacer la tarea. Tú mencionabas anteriormente algo de investigación de mercados. Platícanos un poquito de cómo es eso. Sí, mira, es algo que de hecho hemos trabajado muchos años, y a continuación van a poner en pantalla un modelo que nosotros creamos. Y este modelo básicamente habla de que primero tienes que entender el mercado, o sea, entender muy bien el mercado, hacer mucha investigación del mercado y después definir la estrategia de exportación para ese mercado. Porque lo hemos visto con muchos exportadores, no nada más en produce, pero en otras categorías, sí, que piensan, por ejemplo, que México pues está cerca, ¿no? Somos vecinos. Pues sí, pero hemos sido vecinos 200 años. Y alguien más lo ha pensado desde hace 200 años, o hubo alguien que vino hace 70, 80 años y ya desarrolló ese mercado, esas relaciones, ¿no? Entonces, sí piensan, como estamos cerca, todo lo que hacemos en México les va a gustar allá.
Exactamente, o porque soy mexicano o soy mexicoamericano, pues me van a comprar, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, y lo digo con todo respeto para nuestros compatriotas, tanto en México como en Estados Unidos, porque los mercados cambian. Yo te puedo decir que el mercado en México es completamente diferente a lo que era hace 5 años. Y yo Claro, vivo aquí. sí, sí. Y hicimos un estudio de mercado para productos orgánicos y yo decía, los orgánicos nunca van a entrar a México. Pues Sí, estuve completamente equivocado porque hay un mercado y está creciendo ese mercado y hay certificadoras en México que están certificando producto orgánico. Y hay algunos retos, ¿no? Pero sí es esa actualización y sobre todo es no dar por hecho o no asumir que este mercado es lo que conocemos por encima. Sí hay que conocerlo, hay que entenderlo bien y sobre todo hay que ver cómo se está actualizando, porque pues a veces estamos en las noticias por las razones equivocadas. sí. México es un país que crece y que pues tenemos 130 millones de mexicanos aquí que vivimos bien, o sea, vivimos bien, obviamente hay diferencias y hay como en todo, ¿no? Pero no es lo que se ve en las noticias. Y es un mercado que se está desarrollando, que de hecho hemos visto un crecimiento impresionante en los últimos 3 años. Wow. Después de pandemia, se oye mucho de nearshoring, que es relativo, pero sí hay una modernización del mercado y de produce muy importante. Y de hecho, si ves las estadísticas, que aquí en un momento las vamos a mostrar, pues ves que el crecimiento de la agricultura en México está creciendo. Y México hoy por hoy es el mercado más importante, es el principal socio comercial de Estados Unidos para productos agrícolas. Ya. Sí. Pero una de las cosas, se oye mucho, ¿no? Que, por ejemplo, California, o bueno, productores en general en los Estados Unidos, que ya la tercera, cuarta generación ya no quiere hacerlo, que los impuestos, que la mano de obra, que el agua, que todo eso. Y uno puede saber ese concepto, en teoría, pero lo que tú estás diciendo es, hay que ahondar ahí, hay que ver realmente qué significa y cómo se aplica, ¿no? En lo que se está haciendo. Sí, fíjate que hace un mes llevé una delegación a California, como la que nos conocimos hace tantos años. Uh-huh. Y fue interesante ver a ya la siguiente generación. O sea, yo entré hace 18 años, básicamente, pues éramos más o menos de la edad. ¿Sí? Había gente un poco más grande que yo. Ahorita me estoy llevando a sus hijos. Y lo que ves es chavos, o sea, gente joven, muy preparada. O sea, si yo hubiera estado a los 18 años así de preparado como están estos, o sea, créeme que yo estaría en otro lado, pero los ves y pues cuando recibamos la documentación, oye, pero tiene 21 años, ¿a quién nos vamos a llevar, no? Nada lo está mandando para deshacerse de él durante el verano. Y veías a los muchachos, jovencitos, muy, muy inocentes en la parte personal, pero una vez que estaba negociando precios o hablando, los veías y nos quedábamos así de puta, este león de dónde salió, ¿no? Entonces es algo que estamos viendo. Sí, en general creo que hay un desinterés de las nuevas generaciones por esta industria, pero en específico vemos a las siguientes generaciones que vienen mucho más preparadas y con más herramientas, ¿no? Entonces yo creo que es más bien ese reto de que interesemos a esta generación para que vean que no es tan simple, ¿no? O sea, que no es nada más vender, o sea, no es nada más agricultura, no es nada más central de abastos. Es una industria que, lo estábamos platicando antes, es súper compleja. Es más, yo nunca me he atrevido a decir que yo soy de la industria de produce porque yo no tengo lo que se requiere para decir, ¿sabes qué? Sí soy de aquí, como mucha gente que tú y yo conocemos, ¿no? Sí. Wow. Una de las preguntas que yo me hacía, ¿tienes básicamente cuántas diferentes categorías de clientela tienes? Los productores, dijiste, las asociaciones, y luego tienes agencias semigubernamentales. ¿Qué importancia tiene? Pues como estás tratando en varios commodities, varios diferentes tipos de giros, me imagino que hay cierta similaridad, pero ¿qué tan importante es el rol que juegan estas agencias o estas dependencias de gobierno en el proceso de la exportación, importación del trade? Sí. Mira, al final son asociaciones que dependen del Departamento de Agricultura y que asignan fondos para mercados estratégicos. En general, el programa se llama MAP o Market Access Program,
Y es un programa que también en general, que obviamente hay cambios, pero fue creado en 1948 por Eisenhower, o sea, desde que hicieron los Marketing Acts, y pues básicamente los estándares de calidad que hay en Estados Unidos, poco a poco se fueron creando estas asociaciones de promoción, ya sea por producto, por región, o hay otros que se llaman SRTGs, que es Strategic Regional Trade Groups, que básicamente Estados Unidos los dividió en 4, y son el oeste, el sur, el medio oeste y el norte, ¿no? Entonces, cada quien maneja fondos de promoción o actividades de promoción, y lo que hacen es que puedes registrarte para hacer una actividad genérica donde puedes, haz de cuenta, hacen una misión comercial de Stonefruit, o hacen una misión comercial de Treefruit y ven cerezas, manzanas y peras. No pueden ser específicos, pero lo hacen como para hacer vínculos y para que vaya intercambio, ¿no? O pueden hacer actividades ya por marca, pero esos ya son o sea, son diferentes. Y además hay otras asociaciones de producto, por ejemplo, Washington Apples, Peras USA, Peras Potato USA. Entonces, todos ellos dependen de USDA y bajan fondos para hacer promociones o hacer enlace, y contratan en algunos casos a representantes que, de nuevo, tú, yo y mucha de la industria conocen, ¿no? Tienes a alguien como Grupo PM, tienes a alguien como Juan Carlos Moreira, tienes a Raúl Caballero o a Federico en la Cimetagrafia en Querétaro, ¿no? Entonces, sí, básicamente ellos manejan los fondos y ayudan a hacer esta promoción de manera genérica. O sea, no lo hacen para una compañía específica. No están promocionando, cómprale a fulanito, sino en general promovemos manzanas o promovemos Washington o algo así. Exacto, la industria en general, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es que damos información de mercado y damos guía, porque como asociaciones o como representantes nosotros no podemos intervenir en el proceso comercial, sino que es más de enlace, asesoría y seguimiento, pues básicamente pues, contactos, cosas así, ¿no? En algunos casos no damos listas de empaques completas porque es como regalarte un phone book, ¿no? Y al final es mucho desarrollar relaciones, que es también lo que hemos estado hablando. Y ahora no necesitas ni dar un libro telefónico porque ahí está el internet, si quieres. Ve, búscalo. Exactamente, no nada, googlealo, ¿no? Pero bueno. Pero no, es al final. Hablando de este chart que tienes, platícanos un poquito de ese tema y qué es lo que podemos ver ahí. Sí, mira, ahorita regresamos a él, déjame verlo directamente, pero lo que hacemos aquí es que, le decimos a la gente que reviste bien, primero la estrategia que quiere tener en este otro mercado, que decida cuál es, y que entienda las prácticas de negocio de estos mercados, porque muchas veces, de nuevo, piensan, pues hablamos español, ¿no? Pero no es fácil, o sea, al final no es nada más hablar español, sino es entender qué es lo que mueve un mercado, ¿no? Las costumbres y las prácticas comerciales son similares en Latinoamérica, pero no son iguales, ¿no? Entonces, si pueden ver aquí el modelo, pero básicamente es que tengas paciencia, sobre todo, y compromiso con este mercado, ¿no? Porque, de nuevo, una holandesa en una junta lo dijo, que o sea, no es un mercado para que lo veas el viernes en la tarde a ver qué pasa, ¿no? Es un mercado tan maduro y es un mercado tan complejo que necesitas mucha paciencia y compromiso, sobre todo porque los compradores son más preparados. Por la situación que tenemos entre países, es más común que un comprador mexicano sepa de Estados Unidos, que hable inglés, que tenga mucho más información de acá para allá que de allá para acá. Y nos ha tocado con productores que sí son bilingües y son mexicanos, pero no traen esa postura, ¿no? De país, o sea, país 1, país 2, sí, donde pues básicamente nosotros tenemos que saber mucho más del otro país por influencia, por los medios, por lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es esto, tener paciencia y compromiso con el mercado. Segundo es entender la cultura de negocios de cada país, y te hablo de Latinoamérica, ¿no? Sí, todo, o sea, yo sigo escuchando, no, es que a la gente en México le encanta emborracharse con tequila.
Pues sí, o sea, sí, y en esta industria también tenemos varios amigos y nos hemos echado nuestros Nadie tequilas. va a decir que no, pero... Exactamente, pero ya no es como antes, o sea, ya no es de que te tomes toda la tarde, es más, yo no he tomado una siesta en 15 años, o sea, son cosas que van cambiando, y ves a compañías más profesionales que, pues al final es, a ver, empezamos a la hora, es cada vez más común eso que, no, es que un mexicano espera las 3 horas, ya no pasa. Entonces te digo, es entender ya la cultura de negocios actual de México, porque no es lo mismo en 1995 que ahorita. Sí. Hay cosas que siguen prevaleciendo, o sea, underline, pero ya ves cada vez a gente pues más, o sea, a ver, tecnología es una, ¿no? O sea, pues ya a veces son juntas en Zoom, ¿no? O ya revisaron las cotizaciones y ves al comprador que, sí, 5 minutos, va, y ya no es como antes, ¿no? Entonces es entender estos cambios que ha habido, porque de nuevo, o sea, el Tratado de Libre Comercio, pues ya tiene 30 años. Entonces, ya tenemos esa cultura de negocios y pues ir a Estados Unidos no es como antes, ¿no? Que te vestías y todo. Ahorita agarras un vuelo y regresas el mismo día. Entonces, digo, es entender esa cultura. Después en el modelo se ve que pues hay que definir prioridades. Muchos exportadores, y lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál quieres? El que se deje. Pues no, o sea, hay que ver qué cosecha. No es lo mismo exportar uvas a México, que tiene una producción muy grande, que exportar uvas a Costa Rica, ¿no? O tienes que tener cuidado con la producción peruana y la chilena, ¿no? Entonces, o manzanas también, ¿no? Entonces lo vemos con muchas cosechas. Por ejemplo, en México tiene Systems Approach para fruta de hueso. En otros países a veces ni siquiera hay protocolo, ¿no? Entonces definir esas prioridades y ver dónde vas a entrar y qué te va a dar ese regreso a tu inversión, ¿no? Después definir el marketing support, porque también piensan que sus frutas se van a vender nomás porque son buenas. Ya llegué, ya cómprame. Exacto, y digo, alguna vez hicimos un programa, hablamos de un programa de manzanas, porque es más, los retailers o los mismos importadores te piden apoyo, ¿no? Sí, claro. Y entender, sobre todo entender la estructura de costos, Nick. Eso es algo que hemos visto mucho, y es más, yo estaba en una misión comercial en Oregon, llevábamos a compradores y llega el vendedor, ¿no? Alguien que conocemos y no voy a decir el nombre, ¿no? Pero un querido amigo. Y me dice, oye, hice el mejor deal de mi vida, le vendí la pera en lo que yo quise, no tuve que negociar nada. Ah, ok. Y llega el comprador y me dice, oye, hice el mejor trato de mi vida, me salió baratísima la pera. Y dije, puta, espera, aquí hay algo raro. Oye, a ver, ¿qué Incoterms negociaron? Y el vendedor pensaba que le había vendido Xworks y el otro pensaba que era entregado en Frontera. Entonces el flete... no, pues con razón. Y así como que espérate, ¿no? Entonces sí hay que tener muy clara la estructura de costos. Hay que tener muy claro, por ejemplo, venderle a un supermercado, te descuentan de tu factura. Hace muchos años un productor de cebollas me dijo, oye, fue el peor negocio venderle a Soriana, pero no es un mal negocio, lo que pasa es que no estaban claras las reglas del juego y ellos te van a descontar por distribución. Entonces, es entender este costo. Y ya que tienes esta información, ya haces el primer contacto, que es lo que viene en el modelo, ¿no? Haces el primer contacto, entiendes la compañía, igual en las reuniones, así como, ¿y tú quién eres? Pues, oye, pues no investigaste quién soy o qué país. Y nos pasó, por ejemplo, con Grupo Éxito, que es el supermercado más grande de Colombia. Sí. Y llegan y estábamos en California y llega el director de compras de Éxito y me dice, oye, es que estos ni siquiera saben quién soy y me dicen que vivo en Colombia. Entonces, o sea, ¿qué es lo peor que le puede ser a un colombiano? Entonces, es esa parte de entender bien y desarrollar la relación y tener muchísima paciencia, porque siempre es que no me contestan los correos. Tranquilo, o sea, para eso estamos nosotros. De hecho, oye, fulano, Axel, oye, te mandaron un correo hace 3 semanas, ¿no? Ahorita lo contesto. A veces están muy ocupados, ¿no? Y ya después, entonces ya haces el deal. Desgraciadamente o afortunadamente por la industria en la que estamos, que es produce, o sea, a veces esto se puede llevar un año completo por la temporada, o a veces es de lunes a jueves. O sea, me urge una carga tal y rápido, ¿no? Por lo que te decía del mercado. Y ya después tienes el trato, ves los volúmenes, entregas, pero sobre todo es ver ese feedback y esa relación, no perderla, ¿no? Porque es curioso, Neita, ahorita hemos estado hablando mucho con importadores y no sé, yo creo que fue pandemia o algo así, pero sí nos dicen que perdieron muchos de los contactos o la dinámica que había
entre México y Estados Unidos. Y yo creo que ahorita es un buen momento para retomarla, ¿no? Viendo, sobre todo ahorita que viene IFPA y todo eso, ¿no? Estaba yo hablando con alguien ayer precisamente, y dice, hay un vacío enorme de talento en la industria de produce. Los que tenían mucha experiencia, los que tenían el feel, se retiraron o ya no están, y hay una nueva generación que sabe muchas cosas, pero no saben específicamente del produce y cómo se maneja. Estábamos hablando un poquito de ese tema también, ¿no? Que decías, aplicar todo lo que se sabe en otros giros, en otros géneros, no necesariamente aplica produce, ¿verdad? Sí, y de hecho es algo que pues yo viví, ¿no? O sea, al final yo te puedo decir, yo vengo de corporativo, pues sí, yo me metí un tope, yo me tardé 2 o 3 años en agarrar esta nueva dinámica. Esta industria es mucho más profunda, porque en otras industrias, pues tienes ese chance es el ciclo del gerente, del manager, ¿no? Que puedes estar 3 años en un lugar y te mueves, están muy enfocados en procesos, ¿no? Aquí tienes procesos, o sí son muy claros los procesos y los ciclos, pero también hay muchos detalles de la industria que los tienes que vivir, tienes que haber ido a un campo para entender, pues sí, por qué de repente la temperatura le afecta a las uvas, ¿no? Yeah. O el ciclo, o sea, los BRICS, ¿no? Yo decía, puta, no, los BRICS, claro, es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? No, o sea, es el grado de azúcar que tiene la fruta, ¿no? Son como los teléfonos celulares, que algo está corriendo en el trasfondo y ni te das cuenta y piensas que nomás es el app, pero hay más en el... Exacto. No, y lo ves hasta con los chavos, ¿no? Que de repente, pues saben usar, saben programar y saben usar el teléfono, pero no saben de dónde viene. Entonces, es esa profundidad que creo que falta. Y también hemos visto mucho talento llegando de otras industrias, lo cual sí tienen toda la experiencia del mundo, lo entiendo, pero yo vengo de corporativo y hay una arrogancia que, es más, el mundo corporativo te entrena, o sea, tienes que ser súper competitivo porque estás peleando por puestos, el margen, los resultados, el board, y aquí llegas y dices, pues sí, mi chavo, pero también tienes que tener una fineza que no tienes, a menos que te hayas dado 2 o 3 topes, o a menos que realmente tengas esa humildad de aprender de la gente que lleva tiempo, ¿no? Ya, exacto. Pues híjole, Marco, apenas empezamos a rascar la superficie y ya se nos acabó el tiempo aquí. Gracias por tu tiempo. Reservo el derecho de invitarte de nuevo si estás dispuesto. Me encantaría platicar más. Me encanta este tema. Me encanta todo lo que es el mundo de produce, pero también lo que es el lado comercial, ¿no? Entonces, gracias por como dicen en inglés, tu insight. Y amigos, háganos un favor, síganos en YouTube, suscríbanse en la cuenta. Estamos aquí, nos vemos próxima semana en esta nueva etapa, en la segunda temporada de Produce Champion, el podcast. Gracias, Marco, por acompañarnos y nos vemos a la próxima. California Undive Farms, una deliciosa interrupción a una ensalada aburrida. Si quiere cambiar lo que está haciendo con sus ensaladas, pruebe unas endivias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Produce Champion, el podcast temporada cosecha 2024-2025.